Hay algo que honestamente me parece una contradicción enorme, una contradicción que cada día se hace más difícil de ignorar. Mientras el gobierno de los Estados Unidos impulsa demandas y acusa a figuras como Raúl Castro por muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas hace más de 30 años, dentro del propio territorio estadounidense siguen apareciendo denuncias gravísimas relacionadas con abusos, violencia y muertes vinculadas al sistema migratorio y a los centros de detención manejados por ICE. Y ojo, no se trata de minimizar el dolor de las víctimas cubanas ni de las familias que durante décadas han esperado justicia, porque evidentemente muchos cubanos manifestaron satisfacción tras conocerse las acciones judiciales impulsadas contra Raúl Castro. Escuchamos reacciones de familiares, amigos y personas cercanas a aquellas víctimas que murieron hace décadas. Y para muchos de ellos, esto representa justicia después de años esperando respuesta. Y eso es totalmente entendible. Pero aquí aparece nuevamente la enorme contradicción. Porque mientras Washington dice defender a quienes huyeron de dictaduras como la cubana, hoy también estamos viendo cómo el propio sistema migratorio estadounidense está arremetiendo contra miles de cubanos que precisamente escaparon de esa misma represión. Cubanos que llegaron buscando refugio, protección, libertad y que ahora están siendo detenidos, deportados o tratados como si no merecieran permanecer en Estados Unidos. Y no solamente estamos hablando de cubanos, estamos hablando también de venezolanos, nicaragüenses, haitianos, familias enteras que tenían años viviendo en Estados Unidos, personas con permisos de trabajo, con procesos de asilo abiertos, con citas migratorias activas, personas que estaban dentro del sistema legal estadounidense y que aún así hoy terminan siendo tratadas prácticamente como criminales peligrosos. Y aquí es donde comienza la gran pregunta. ¿Quién da la orden? ¿Quién responde políticamente por todo lo que está ocurriendo? ¿Quién carga con la responsabilidad cuando comienzan a morir personas bajo custodia federal? Porque una cosa es el discurso político bonito frente a las cámaras. Y otra muy distinta es lo que está ocurriendo realmente dentro de muchos centros de detención migratoria. Estamos viendo denuncias extremadamente delicadas. Migrantes que aseguran haber sido maltratados. Personas encerradas durante semanas y meses. Familias separadas, casos de abuso físico y situaciones tan inhumanas que honestamente cuesta creer que esto está ocurriendo en un país que constantemente se presenta ante el mundo como defensor de los derechos humanos. Y una de las noticias más fuertes de los últimos días fue precisamente el caso de una migrante que perdió a su bebé en gestación mientras permanecía detenida, esposada en una cama bajo custodia migratoria. Imagínese eso por un segundo. Una mujer embarazada, detenida, esposada, perdiendo a su bebé mientras permanece bajo control del propio gobierno federal. Y como si todo eso no fuera suficientemente grave, recientemente también murieron 2 ciudadanos americanos durante operativos federales vinculados al tema migratorio en Minnesota. Sí, ciudadanos nacidos en Estados Unidos, casos que han generado protestas, investigaciones y fuertes cuestionamientos sobre el uso excesivo de fuerza y el abuso de poder durante estos procedimientos. Pero ahora aparece otro dato todavía más delicado. Informes recientes estiman que más de 145,000 niños ciudadanos americanos han sufrido la detención o separación de uno o ambos padres debido a operativos migratorios y deportaciones en Estados Unidos. Estamos hablando de niños nacidos en territorio estadounidense, ciudadanos americanos, muchos de ellos menores de 6 años. Imagínense el nivel de impacto psicológico y emocional que genera para esos niños. Niños separados de su familia, niños viendo cómo se llevan detenidos a sus padres, niños quedando prácticamente abandonados por culpa de decisiones políticas y operativos federales. Pero claro, cuando las denuncias ocurren en Cuba, Venezuela o Nicaragua, inmediatamente aparecen ruedas de prensa, sanciones, comunicados internacionales y discursos hablando de dictaduras y violaciones de derechos humanos. Ahora, cuando las denuncias ocurren dentro de Estados Unidos, entonces el discurso cambia. Entonces todo se convierte en errores operativos, casos aislados, investigaciones internas y mientras tanto siguen apareciendo noticias preocupantes. Migrantes fallecidos bajo custodia, centros de reclusión señalados por condiciones extremas, funcionarios denunciados por violencia y peor aún, agentes federales involucrados en casos donde incluso han muerto ciudadanos americanos. Porque si Estados Unidos considera responsable al gobierno extranjero por las acciones cometidas por sus funcionarios, entonces también habría que preguntarse, ¿quién responde por los abusos cometidos dentro del sistema migratorio estadounidense? ¿Quién asume la responsabilidad política? ¿Quién responde por las muertes? ¿Quién responde por los excesos? ¿Quién responde por los derechos humanos violados dentro de los centros federales? Porque al final del día los funcionarios no actúan solos. Existe una cadena de mando, existen órdenes, existen políticas, existen decisiones tomadas desde arriba. Y mientras todo eso ocurre, seguimos viendo cómo el tema migratorio se utiliza políticamente todos los días. Se habla de deportaciones masivas, se habla de redadas, se habla de mano dura, pero muy poco se habla del costo humano que todo esto está dejando.
porque detrás de cada número hay familias, hay niños, hay madres, hay personas que escaparon de crisis políticas, de regímenes extremos, de crisis económicas, persecución o violencia, y que ahora terminan atrapadas en otra realidad completamente distinta. Y ojo, esto no significa defender gobiernos como el de Cuba o Venezuela. Para nada. Aquí lo importante es la enorme contradicción, porque no se puede señalar al mundo entero por derechos humanos mientras dentro de tu propio sistema comienzan a multiplicarse denuncias que cada vez son más graves y más difíciles de ocultar. Y precisamente por eso quiero leerlos hoy en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Estados Unidos está perdiendo autoridad moral para hablar de derechos humanos? ¿Creen que el sistema migratorio se salió completamente de control? ¿O consideran que todo esto simplemente forma parte de una política de mano dura necesaria? Los leo.